Hay un edificio en Saitama, al norte de Tokio, donde las luces todavía funcionan, pero las líneas de montaje ya no se mueven. Dentro, las plantillas de herramientaje que alguna vez sostuvieron los transportes de cassette más precisos jamás fabricados están guardadas bajo fundas contra el polvo. Las salas limpias, donde los ingenieros calibraban el ángulo de azimut de las cabezas de cinta con una exactitud de fracciones de grado, están en silencio. El mostrador de recepción, donde distribuidores llegados de Pasadena, Hamburgo y Londres se presentaban para las visitas a la fábrica, no recibe a un visitante internacional desde hace años. El letrero del frente del edificio todavía dice Nakamichi. La empresa detrás de ese letrero es algo completamente distinto. Esta es la historia de cómo el fabricante de audio más fanático de Japón, la compañía que convirtió una simple cinta de cassette de consumo en un instrumento de precisión capaz de competir con las pletinas de masterización de carrete abierto, perdió su producto, perdió su mercado, perdió su independencia y finalmente perdió su país. Es la historia de cómo Nakamichi fue vendida en una sola transacción en efectivo a un grupo holding de Hong Kong que antes se dedicaba a refrigeradores y aires acondicionados. Es la historia de una marca que sobrevivió a su propia muerte, pero solo como una etiqueta impresa sobre productos fabricados por otras personas, en otras fábricas, en otros países, por otras manos. La caída no comenzó con la quiebra, comenzó con un formato. Antes de que sigamos, si te enganchan estas historias sobre el auge y la caída de las grandes marcas de audio, tómate un segundo para dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Es lo único que nos permite seguir contando estos relatos que casi nadie más cuenta. Ahora sí, volvamos a Saitama. Y para entenderla como es debido, la historia tiene que comenzar en un pequeño edificio de madera en el Tokio de la posguerra, 3 años después de la rendición, donde un ex ingeniero de electrónica militar estaba a punto de enseñarle a toda la industria del audio cómo grabar sonido sobre una cinta de plástico. Su nombre era Etsuro Nakamichi. Para finales de la década de 1940, ya había pasado los años de la guerra, trabajando en sistemas de radar y de sonar submarino para la Armada Imperial japonesa. Cuando la guerra terminó, se encontró en un país derrotado, sin industria militar, sin divisas extranjeras, sin materias primas y con un enorme reservorio de ingenieros de electrónica capacitados que no tenían nada que hacer. En 1948, Etsuro y su hermano Niro fundaron Nakamichi Research. Trabajando desde una modesta oficina en Tokio, se concentraron al principio en la tecnología de las cabezas de grabación de cinta. No eran los únicos. Sony, que en ese entonces todavía se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo, trabajaba en el mismo problema en otra parte de la ciudad. También lo hacía un pequeño taller que con el tiempo se convertiría en TIAC. El audio japonés de la posguerra no nació en grandes fábricas. Nació en habitaciones donde los ingenieros dormían en el suelo, junto a sus osciloscopios. Durante las primeras 2 décadas de su existencia, Nakamichi Research no vendió ningún producto de consumo terminado. Vendía cabezas de grabación magnética y mecanismos completos de transporte de cinta a otras compañías. Grabadoras de carrete a carrete que llevaban los nombres de marcas como Harman Kardon, Fisher, Motorola, Ampex y ELAC y decenas de firmas europeas eran construidas en parte o en su totalidad por Nakamichi en silencio. La empresa era un fantasma detrás de 100 etiquetas. Era la fábrica que otras compañías contrataban para hacer lo que ellas mismas no podían. Esa relación de ingeniería fantasma fue la base de todo lo que vino después. Le enseñó a Nakamichi a construir con un estándar más alto del que sus clientes podían verificar. Porque si te quedas corto frente a la especificación de una pletina de carrete para audiófilos, el control de calidad del cliente lo detectará antes que el tuyo. La vieja planta de fabricación se hizo famosa internamente por mediciones que ningún consumidor pidió jamás. Pero cada ingeniero jefe en Cambridge, Massachusetts, y en Pasadena, California, sabía de ellas. Entonces, a finales de la década de 1960, una empresa de electrónica holandesa llamada Philips presentó algo que lo cambiaría todo. Lo llamaron el cassette compacto. Era pequeño, barato, de plástico y había sido diseñado para el dictado de oficina. La fidelidad de audio, según los estándares de la cinta de carrete a carrete, iba de lo marginal a lo vergonzoso. La mayoría de los ingenieros de audio serios se rieron de él. Etsuro Nakamichi no se rió. Miró el casete compacto y vio algo que casi nadie más en la industria estaba dispuesto a admitir en voz alta.
Vio que el consumidor jamás iba a enhebrar una cinta de 10 centímetros en un carrete. Vio que el futuro de la música grabada en el hogar iba a quedar encerrado dentro de esa diminuta y traqueteante carcasa de plástico, quisieran o no los audiófilos. Y vio que si alguien lograba diseñar un mecanismo de transporte lo bastante preciso como para extraer un rendimiento que el formato mismo no estaba pensado para entregar, esa compañía dominaría la gama alta de una categoría de audio de consumo completamente nueva. En 1972, Nakamichi lanzó el modelo 1000. Fue la primera pletina de cassette del mundo en usar una verdadera configuración de 3 cabezas, separando la cabeza de grabación de la de reproducción y permitiendo la monitorización instantánea del sonido desde la cinta durante la grabación. El precio en Estados Unidos superaba los $1000, en un momento en que una respetable pletina de cassette Pioneer costaba $200. La prensa especializada no sabía qué pensar. Las cifras de respuesta en frecuencia parecían de carrete a carrete. Las cifras de relación señal-ruido parecían de carrete a carrete. Las mediciones de lloro y trémolo parecían de carrete a carrete. Los reseñistas de las revistas Stereo Review y Audio desarmaron la unidad, miraron dentro y reportaron que no podían explicar del todo cómo la compañía había logrado lo que había logrado dentro de las limitaciones físicas del formato cassette. Si mirabas de cerca el chasis del modelo 1000, veías sus 3 cabezas discretas expuestas y el mecanismo de transporte de doble cabrestante a la vista. Lo que Nakamichi había hecho era reconstruir la pletina de cassette desde cero. El transporte usaba una trayectoria de cinta de doble cabrestante en lazo cerrado que aislaba físicamente la cinta de las variaciones de velocidad del carrete receptor. Las cabezas eran de permalloy pulidas a mano. Los circuitos amplificadores se construían en torno a transistores discretos seleccionados, de grandes lotes de producción, por sus características de ganancia emparejadas. Nada de esto era visible desde afuera. Desde afuera, el modelo 1000 parecía un limpio rectángulo negro y plateado. Por dentro, era el equivalente en cassette a un reloj de observatorio suizo. Durante el resto de los años 70, Nakamichi definió la gama alta de la grabación en cassette. La serie 600, con su chasis vertical inclinado que permitía cargar el casete por la cara frontal de la unidad en lugar de por arriba, se volvió un elemento fijo en las salas de escucha serias, de Tokio a Stuttgart. La serie 700 introdujo el primer sistema de ajuste de polarización y ecualización controlado por computadora de la compañía, que permitía al usuario calibrar la pletina según la marca de cinta que hubiera cargado esa tarde. Para cuando llegaron los años 80, Nakamichi había construido algo casi imposible de describir en términos comerciales. Había acaparado un mercado que no debía existir, el mercado de pletinas de cassette diseñadas al estándar de los equipos profesionales de masterización. No tenía competidor real en el extremo superior de ese mercado. La línea de gama alta ES de Sony era respetada. La división de Tascam era respetada. Aiwa era un productor de volumen disciplinado. Ninguno de ellos era Nakamichi. En un diagrama en corte de aquel transporte de doble cabrestante en lazo cerrado, se podían ver las flechas que mostraban cómo la cinta quedaba aislada de todo lo que la rodeaba. Entonces, en 1982, la compañía lanzó el Dragon. El Dragon fue la pletina que instaló a Nakamichi de forma permanente en la historia del audio. Su innovación central era un sistema que la compañía llamaba corrección automática de azimut. El formato cassette tenía un problema mecánico crónico. El ángulo con el que la cabeza de reproducción se apoyaba respecto a las franjas magnéticas grabadas en la cinta, un ángulo llamado azimut, debía ser exactamente perpendicular. En la vida real del consumidor, casi nunca lo era. Los casetes grabados en una máquina y reproducidos en otra sufrían pérdida de altas frecuencias porque las cabezas no estaban perfectamente alineadas entre sí. Los ingenieros llevaban 15 años quejándose de esto. Nakamichi lo resolvió construyendo una cabeza de reproducción con 2 devanados de entrehierros separados y un servo electrónico que rotaba físicamente la cabeza en tiempo real, en cantidades minúsculas, durante la reproducción, hasta que el contenido de altas frecuencias de ambos devanados coincidía. La pletina ajustaba el ángulo de su propia cabeza sobre la marcha. Para cualquiera que alguna vez hubiera tenido una pletina de cassette, esto era casi difícil de creer. Detrás de aquel conjunto de cabeza de doble entrehierro se veía el pequeño servomotor que hacía el trabajo. El Dragon tenía un precio en Estados Unidos de alrededor de $1,850.
En 1982, eso equivalía aproximadamente al precio de un Toyota usado. Nakamichi vendía todo lo que podía fabricar. Los distribuidores en Beverly Hills y en la calle 45 oeste de Manhattan mantenían listas de espera. Los ingenieros de grabación usaban el Dragon como pletina de referencia. Algunos estudios comerciales de masterización lo usaban para copias de seguridad en cassette. Durante los 8 años siguientes, el Dragon y su hermano, el 1000ZXL, definieron el límite absoluto de lo que se podía lograr con un cassette compacto. El 1000ZXL Limited, una edición especial producida en cantidades minúsculas, con adornos chapados en oro y numerada individualmente, se vendía por sumas que hacían que el Dragon pareciera modesto. En la sala de exhibición de un distribuidor de Tokio, una unidad 1000ZXL Limited descansaba sobre una repisa de vidrio, iluminada desde arriba como una joya. Por esa misma época, Nakamichi intentó algo que casi ninguna otra compañía de audio en el mundo ha intentado jamás. Presentó un tocadiscos, pero no un tocadiscos normal. El TX-1000, lanzado en 1982, era un reproductor de discos que, además de todo el trabajo convencional de velocidad y aislamiento esperado en la gama alta, contenía un sistema servo secundario que rotaba físicamente el disco entero sobre su plato en tiempo real. Esto compensaba el hecho de que el orificio central, estampado en un disco de vinilo, casi nunca es perfectamente concéntrico con los surcos grabados. Los ingenieros de Nakamichi habían medido prensados comerciales y concluido que, en un disco típico de una planta de prensado típica estadounidense o europea, el orificio central estaba desviado del verdadero centro musical de los surcos lo suficiente como para introducir un lloro audible durante la reproducción. El TX-1000 corregía eso mecánicamente, con su mecanismo de doble plato y su carro de alineación deslizándose a un costado. El producto era tan caro, tan técnicamente barroco y tan cerca de lo comercialmente absurdo que los audiófilos todavía discuten si fue un triunfo o un síntoma. Estos fueron los años en que Nakamichi podía hacer cualquier cosa. Tenía una cultura de investigación que se parecía más a una pequeña universidad que a una empresa de electrónica de consumo. La oficina de Pasadena, llamada Nakamichi USA, se administraba con los modales de una casa matriz de Tokio, y los ingenieros de la empresa madre rotaban por California en estancias de 2 y 3 años. La compañía publicaba artículos técnicos, dirigía programas de capacitación para distribuidores que duraban fines de semana enteros, producía cintas de demostración masterizadas en sus propias instalaciones, se negaba a participar en las guerras de precios que estaban devorando al resto de la industria japonesa del audio de consumo. En 1985, parecía una compañía que se había ganado su independencia de forma permanente. Pero bajo la superficie, el formato del que dependía toda la empresa ya estaba siendo socavado. En 1982, Sony y Philips, la misma Philips que había creado el cassette compacto 20 años antes, presentaron conjuntamente el disco compacto. Para 1985, el CD vendía más que los discos de vinilo en Japón. Para 1988, superaba a los casetes en ingresos minoristas, aunque el volumen de unidades de casetes pregrabados siguió siendo sustancial hasta principios de los años 90, sostenido por el Walkman y por las instalaciones de audio para automóvil. Nakamichi vio todo esto suceder. Fabricó reproductores de CD. Fabricó buenos reproductores de CD, la serie MS, y más tarde el mecanismo de transporte MB, fueron productos respetados. Pero la reproducción de CD no era el territorio propio de Nakamichi. Era un mercado dominado por Sony, Philips, Marantz y Studer, con las marcas japonesas de gama media, Kenwood y Pioneer, peleando duro por las posiciones de volumen. En el CD, Nakamichi era un invitado. En el cassette, Nakamichi había sido el anfitrión. Entonces, a mediados de los años 90, el mercado del audio doméstico en cassette simplemente colapsó. No de a poco, no con elegancia. Se cayó de un acantilado comercial. La música ahora se compraba en disco. La grabación personal, allí donde sobrevivía, migró primero al minidisc y luego al MP3. El cassette no murió en el mundo en desarrollo durante otra década más, pero en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, el mercado de consumo de nuevas pletinas de cassette cayó alrededor de un 90% en aproximadamente 6 años. Para 1998, toda la premisa de la compañía había desaparecido. Las salas limpias,
calibraban cabezas de cinta para un formato que el público había dejado de comprar. En las tiendas Tower Records de 1996, la sección de casetes ya mostraba espacios vacíos donde solía haber mercancía. Nakamichi intentó reinventarse. Tenía que hacerlo. El catálogo de productos de mediados de los 90 se lee como el de una compañía buscando una segunda identidad. Hubo preamplificadores de cine en casa. Hubo un sistema cambiador de CD llamado Sound Space, que usaba un diseño único de pila vertical. Hubo una división de audio para automóvil de gama alta que produjo algunas de las unidades de cabecera más respetadas jamás vendidas. El mecanismo cambiador de CD Music Bank, de 7 discos, originalmente un diseño de Nakamichi, terminó licenciándose a otros fabricantes. La oficina de Pasadena trató de empujar a los distribuidores hacia las nuevas categorías. Algunos hicieron la transición, muchos no. Las tiendas especializadas de audio, que habían sido el canal de distribución más fuerte de Nakamichi durante 20 años, estaban muriendo, asfixiadas por el auge de las grandes cadenas de electrónica y por la temprana llegada de las compras por Internet. Para finales de los años 90, la empresa madre en Japón funcionaba con sus reservas. Todavía tenía la marca, todavía tenía la fábrica de Saitama, todavía tenía un pequeño y leal núcleo de ingenieros y un grupo mucho más reducido de clientes dispuestos a pagar. Lo que no tenía era una categoría de producto en la que fuera el jugador dominante. El casete había sido el reino. El casete era ahora un museo. El CD era un mercado que no podía dominar. El cine en casa era un mercado dominado por Yamaha, Denon, Marantz bajo Philips, Pioneer, Onkyo, Kenwood, Sony y media docena más. No había un siguiente movimiento evidente. Este es el momento en un obituario industrial en el que, en episodios anteriores de esta serie, se desarrolló un final distinto. Pioneer, frente al desplome de los márgenes del audio de consumo, se vio forzada a una escisión en 2014 y terminó vendiendo su división de consumo a Onkyo, que luego arrastró ese negocio combinado a su propia quiebra en 2022. Marantz perdió su independencia ante Philips, luego ante una cadena de compañías holding y finalmente se convirtió en una etiqueta dentro de una cartera de capital privado. Bose se mantuvo privada e independiente, pero aceptó el lento estrechamiento de su categoría hasta que la prensa audiófila dejó de reseñar sus productos. Nakamichi tomó un cuarto camino. No se declaró en quiebra, no se fusionó con un rival japonés, no se replegó a un rincón nicho de la gama alta para vivir de volúmenes pequeños. En 2002, fue vendida en su totalidad a una compañía llamada Grande Holdings, con sede en Hong Kong. Grande Holdings no era una empresa de audio, era un conglomerado cotizado en Hong Kong, cuyas operaciones previas se habían centrado en electrodomésticos de línea blanca, principalmente las marcas Sanyo y Akai, vendidas sobre todo en mercados de Asia y Medio Oriente. Fabricaba refrigeradores, fabricaba aires acondicionados, fabricaba lavadoras. Compró Nakamichi de la misma forma en que un inversor inmobiliario compra un edificio. La empresa madre japonesa original se declaró en rehabilitación civil ante el Tribunal de Distrito de Tokio. Ese año, la marca, las patentes registradas, la documentación de ingeniería y lo que quedaba de las operaciones de fabricación se transfirieron al control de Grande. La oficina de Pasadena fue liquidada. La mayoría de los ingenieros veteranos de Saitama se jubilaron o se pasaron a Sony, Aiwa, TIAC o firmas especializadas independientes. El expediente del Tribunal de Distrito de Tokio, fechado en 2002, llevaba el nombre registrado de la compañía en la parte superior. Lo que siguió fue la larga y silenciosa década. Grande Holdings no cerró Nakamichi, no necesitaba hacerlo. Necesitaba que la marca hiciera exactamente una cosa: poner un nombre respetado sobre productos de audio de consumo fabricados a bajo costo en fábricas chinas, vendidos a través de la distribución general de electrónica en mercados donde el nombre Nakamichi todavía guardaba memoria. Aparecieron barras de sonido, aparecieron altavoces Bluetooth, aparecieron sistemas compactos de cine en casa. Algunos de estos productos eran competentes, otros no. Ninguno tenía relación significativa alguna con la cultura de ingeniería que había producido el Dragon y el 1000ZXL. La compañía que diseñó esas pletinas ya no existía en ningún sentido operativo. Lo que existía era una operación de licencias. El nombre Nakamichi se había convertido, en el sentido comercial preciso del término, en un activo de marca. En el pasillo de una tienda de electrónica cualquiera, la caja de una barra de sonido Nakamichi actual
descansaba junto a una marca económica de la competencia, indistinguible del resto. La fábrica de Saitama, que había sido el corazón industrial de la compañía durante décadas, se conservó pero no se usó. El herramientaje de los transportes se preservó por un tiempo y luego se dispersó en silencio. Algunas piezas de la línea original de producción de pletinas de cassette, incluidas plantillas de alineación y montajes de pulido de cabezas, terminaron en manos privadas y en al menos un museo de audio japonés. Las salas limpias se apagaron, los bancos de calibración se guardaron en cajas, el edificio seguía en pie y partes de él aún estaban ocupadas por personal administrativo asociado al negocio residual de licencias de la marca en Asia. Pero la producción real de equipos de audio de marca Nakamichi se había mudado permanentemente al extranjero. Para los audiófilos que habían crecido con el Dragon y el 1000ZXL, esto era una forma extraña de duelo. La marca seguía viva. Los productos seguían vendiéndose. Las cajas todavía decían Nakamichi, pero aquello a lo que el nombre apuntaba, la cultura industrial obsesiva que convirtió un cassette de plástico en un instrumento de precisión, sencillamente ya no estaba. Era el mismo tipo de duelo que los coleccionistas de Marantz sintieron cuando su marca se volvió una subsidiaria de Sound United. Era el mismo tipo de duelo que los entusiastas de Pioneer sintieron al ver a Onkyo absorberla y luego colapsar. El patrón en toda la industria del audio japonesa y estadounidense de principios del siglo XXI ya no era de quiebra. Era de continuidad solo de nombre. Sobre la repisa de un coleccionista, una hilera de unidades Dragon y 1000ZXL Vintage descansaba pulida e intacta, con sus luces de encendido iluminadas. En el mercado secundario, la historia de Nakamichi cobró una segunda vida. Las pletinas Dragon en condición impecable, que originalmente se vendían por menos de $2,000, empezaron a comercializarse en plataformas especializadas de alta fidelidad vintage por sumas que con frecuencia superaban sus precios originales, a veces por un múltiplo significativo. Abrieron talleres de reparación especializados. Algunos estaban a cargo de ingenieros que habían trabajado en la oficina de Pasadena en los años 80. Un puñado de ellos, en Japón, el Reino Unido y California, estaba a cargo de extécnicos de la fábrica de Saitama que habían aprendido los mecanismos de transporte en su entorno de producción original. Estos talleres se convirtieron en lo más cercano a una continuación operativa de la ingeniería de Nakamichi que aún existía en el mundo. Eran pequeños, eran independientes, no tenían relación alguna con el dueño de la marca. Esta es la parte de la historia que las comunidades de audiófilos suelen saltarse rápido porque resulta incómoda. El ecosistema de soporte para los Nakamichi Vintage en 2026 no lo mantiene la compañía llamada Nakamichi. Lo mantiene una red de especialistas independientes, recolectores de piezas y restauradores privados obsesivos que mantienen andando las pletinas originales mediante ingenio, unidades donantes y el suministro cada vez más escaso de correas, rodillos de presión y conjuntos de cabezas de repuesto correctos. La compañía que construyó estas máquinas no es la compañía que las mantiene con vida. En el banco de trabajo de un pequeño taller de reparación privado, un chasis Dragon abierto espera bajo una lámpara con lupa colocada sobre el bloque de cabezas. Para entender cómo pasó esto, vale la pena dar un paso atrás y mirar qué era Nakamichi como negocio. Era un especialista extremo. Construía una categoría de producto mejor que nadie en el mundo. Aceptaba precios altos y volúmenes bajos como el costo de esa negativa a transigir. Durante un largo tramo de años, desde aproximadamente 1972 hasta cerca de 1992, esa estrategia funcionó de manera brillante. La compañía no tenía par serio en la cima del mercado del cassette. Se ganó el tipo de reputación que, en una industria de consumo competitiva, se traducía en poder de fijación de precios. El poder de fijación de precios sostenía la cultura de ingeniería. La cultura de ingeniería protegía la reputación. Cada parte del ciclo reforzaba a la otra. Pero todo ciclo así tiene un supuesto oculto incorporado. El supuesto oculto dentro del ciclo de Nakamichi era que el cassette compacto seguiría siendo el formato de grabación de consumo dominante de forma más o menos indefinida. Ese supuesto parecía perfectamente seguro en 1980. Para 1990 era visiblemente falso. Para 1995 era catastróficamente falso. Y el problema estructural de los especialistas extremos es que cuando su mercado central desaparece, tienen muy pocos lugares a los que replegarse. Una empresa generalista de electrónica de consumo como Pioneer, Sony o incluso Marantz bajo Philips puede desplazar su centro de gravedad.
Un especialista extremo puede cambiar su producto, pero no puede desplazar su experticia lo bastante rápido como para ocupar el nuevo centro del mercado antes de que alguien más llegue allí. Los reproductores de CD de Nakamichi eran buenos productos de una compañía que, por definición, llegó tarde a esa categoría. Sus equipos de cine en casa eran productos competentes de una compañía que no tenía ningún derecho especial sobre esa categoría. Su división de audio para automóvil era respetada, pero el audio para automóvil era un mercado fragmentado que se encaminaba a la dominación por parte de los propios fabricantes de vehículos. Hay una pregunta contrafáctica que los entusiastas de Nakamichi se hacen en voz baja, y es la misma que se hacen los entusiastas de Pioneer, la misma que se hacen los de Marantz, y la misma que se hacen los de Bose. ¿Podría una decisión de gestión distinta a principios de los años 90 haber cambiado el final? ¿Podría la compañía haberse movido antes hacia el audio profesional, o hacia las interfaces de grabación por computadora, o hacia los transportes de cinta digital de archivo para la industria de la radiodifusión, o hacia el creciente mundo del audio de alta gama para automóvil? Posiblemente. Algunos de esos movimientos se intentaron. Ninguno generó suficiente ingreso lo bastante rápido como para reemplazar lo que el mercado del cassette había entregado en sus años pico. La respuesta honesta que dan la mayoría de los historiadores del audio es que el colapso del formato fue tan severo y tan rápido que ningún movimiento estratégico realista habría preservado a Nakamichi como especialista japonés independiente para el año 2002. La montaña sobre la que se había construido la compañía estaba siendo demolida bajo sus pies. La venta a Grande Holdings, vista desde este ángulo, no fue la causa de la muerte. Fue el certificado de defunción. El fin de la Nakamichi operativa como concern industrial japonés había ocurrido en efecto en algún momento entre 1995 y 1999, cuando el mercado del cassette desapareció más rápido de lo que la compañía podía reinventarse. La transacción de 2002 fue el reconocimiento legal de un hecho que ya había sucedido en el mercado. Hay una silenciosa simetría entre los 4 obituarios que esta serie ha cubierto ahora. Pioneer, el gigante japonés de volumen, perdió su división de consumo ante Onkyo en 2014 y vio a la propia Onkyo caer en quiebra en 2022. Marantz, la institución audiófila estadounidense, fundada por Saul Marantz en Nueva York, pasó de Philips a una serie de compañías holding y finalmente se convirtió en una marca dentro de una cartera de capital privado. Bose, el imperio de ingeniería de Boston construido en torno a la tesis del estilo de vida de Amar Bose, conservó su independencia pero perdió su dominio sobre la imaginación audiófila que siempre afirmó no querer. Y Nakamichi, el especialista más fanático de los 4, fue vendida por completo a un conglomerado de Hong Kong que no fabricaba equipos de audio. Estructuras distintas, países distintos, décadas distintas, el mismo patrón subyacente. Las categorías que habían definido la industria del audio de la posguerra, el cassette, el receptor, el reproductor de CD, el altavoz de estilo de vida, fueron todas devoradas por el streaming, por los teléfonos inteligentes, por el audio integrado en computadora y por la lenta desaparición de la sala de escucha dedicada como elemento fijo de los hogares de clase media occidentales y japoneses. En lo que resta de la historia, el edificio de Saitama sigue en pie. Algunas de sus salas todavía se usan. El registro corporativo de la marca se mantiene en el extranjero. Se lanzan periódicamente nuevos productos de marca Nakamichi. Ninguno de ellos se diseña en Saitama. Ninguno de ellos se fabrica en Saitama. El equipo de ingeniería original se ha dispersado. Algunos de los miembros sobrevivientes tienen ahora 70 y 80 años y viven en comunidades de retiro al oeste de Tokio. A veces conceden entrevistas a revistas de audio japonesas. Hablan con la cuidadosa neutralidad de quienes vieron algo que construyeron con sus propias manos convertirse en otra cosa que ya no reconocen. Hay un hilo más que vale la pena tirar antes de que este episodio cierre. Nakamichi, como toda gran casa de audio japonesa de su generación, era una compañía en la que la cultura de ingeniería se transmitía por aprendizaje directo. Los ingenieros veteranos formaban a los ingenieros jóvenes en persona, en la planta de fabricación, sobre unidades de producción reales, a menudo a lo largo de muchos años. Cuando la compañía operativa se disolvió en 2002, esa cadena de transmisión se rompió. El conocimiento sobreviviente, la técnica no escrita detrás de por qué funcionaba un determinado devanado de cabeza y otro no, por qué un determinado grado de compuesto de rodillo de presión envejecía mejor que otro,
y por qué una determinada geometría de plantilla de alineación se preservó durante 30 años a pesar de repetidas propuestas de reemplazarla, no se transfirió a Grande Holdings. No podía haberlo hecho. No era el tipo de conocimiento que puede transferirse mediante un documento. Vivía en personas. Cuando esas personas se jubilaron, ese conocimiento se jubiló con ellas. La marca sobrevivió. El oficio no. Esta es la parte del obituario que es genuinamente irrecuperable. Una marca puede revivirse. Una línea de productos puede relanzarse. Un logotipo puede colocarse sobre equipos nuevos. La cultura industrial específica que produjo el servo de auto azimut del Dragon, la topología de amplificador discreto del 1000ZXL y el excéntrico sistema de corrección de discos del TX1000 no puede reconstruirse a partir de un contrato de licencia. Existió porque un grupo particular de personas, en un edificio particular, en una ciudad particular, trabajando bajo una filosofía de gestión particular, hizo un trabajo particular durante varias décadas seguidas. Cuando el edificio se vacía, esa cosa termina. Los casetes todavía suenan. Las pletinas que sobreviven todavía suenan. La compañía que las fabricó, en el sentido significativo, ya no está. Al atardecer, en un banco de taller, 3 pletinas Dragon descansan alineadas con sus luces de encendido iluminadas, y no hay nadie en la sala. El patrón que esta serie ha trazado se repite ahora con una precisión inquietante. En Tokorozawa, el nombre Pioneer permanece, pero la división de consumo fue escindida, absorbida y luego arrastrada al colapso de Onkyo. En Higashi, Osaka, los terrenos de la fábrica de Onkyo han sido reurbanizados. En Kanagawa, lo que queda de la presencia de ingeniería de Marantz opera dentro de una estructura corporativa controlada desde fuera de Japón. En Framingham, Massachusetts, Bose continúa, pero sobre una base mensurablemente reducida respecto a lo que fue. Y en Saitama, la fábrica de Nakamichi permanece en silencio. Las luces siguen encendidas en el ala administrativa, la planta de producción está sellada, las máquinas todavía suenan, las fábricas están silenciosas. Las compañías, en el sentido industrial significativo, ya no están. Ese es el hilo conductor de esta serie, y Nakamichi es quizás el ejemplo más claro de él. Aquí no hubo escándalo ni fraude, ni una imprudente ola de adquisiciones que arruinara a la empresa madre. Simplemente hubo una compañía que hacía una cosa mejor que nadie en el mundo. Y el mundo dejó de querer esa cosa, y la compañía no pudo inventar una segunda cosa lo bastante rápido como para sobrevivir a la pérdida de la primera. Si hoy posees un Dragon en funcionamiento, lo que posees no es solo una pletina de cassette. Es un artefacto físico de una cultura industrial que ya no existe en ninguna forma operativa sobre el planeta. No puede volver a fabricarse. No puede reeditarse. El herramientaje ya no está. La cadena de suministro ya no está. Los ingenieros que conocían las partes no escritas del trabajo ya no están, o se están yendo. La pletina en tu repisa es una sobreviviente. También es, silenciosamente, una lápida. En primer plano, los búmetros de un Dragon descansan en reposo. Luego la imagen se funde lentamente hacia un plano general de la silenciosa fábrica de Saitama de noche, con una sola ventana aún iluminada. El casete compacto, el formato sobre el que Nakamichi construyó su imperio, está disfrutando él mismo de un pequeño renacimiento comercial a mediados de la década de 2020. Sellos independientes lanzan música nueva en casete como una elección estética deliberada. Un puñado de fábricas chinas produce nuevas carcasas y nueva cinta. Nada de esto involucra a Nakamichi. Nada de ello podría hacerlo. Las pletinas que se usan para grabar y reproducir estos nuevos casetes son unidades vintage, a menudo unidades Nakamichi vintage, mantenidas con vida por la red de restauración independiente que el dueño de la marca no dirige. El renacimiento del formato está ocurriendo fuera de la compañía que lo perfeccionó. Está siendo llevado adelante, literalmente, sobre equipos construidos hace décadas por ingenieros cuyos nombres, en su mayoría, no aparecen en ningún organigrama corporativo actual. Para los espectadores que han seguido esta serie desde Pioneer, pasando por Onkyo, por Marantz y por Bose, la lección se está volviendo difícil de evitar. La industria del audio de finales del siglo XX se construyó sobre un conjunto de formatos y un conjunto de conductas de escucha que el temprano siglo XXI desmanteló en silencio. Las compañías que se anclaron con demasiada firmeza a un solo formato se hundieron con ese formato. Las compañías que se diversificaron a menudo diluyeron sus identidades hasta el punto en que sus nombres significaban algo distinto de lo que alguna vez significaron. No hubo una salida limpia.
No hubo un giro exitoso que preservara a la compañía original. Hubo, en cada caso, algún tipo de discontinuidad. Una venta, una quiebra, un acuerdo de licencia, una reestructuración. Los nombres continúan. Las instituciones, en la mayoría de los casos, no. En un montaje final, los 4 sujetos previos de la serie aparecen alineados con sus productos emblemáticos. Un receptor Pioneer SX, un Marantz 2270, un Bose 901 y por último, un Nakamichi Dragon. Todos sobre la misma repisa larga, sin personas en el encuadre. Este es el obituario de Nakamichi. Las pletinas construidas entre 1972 y finales de los años 90 son todavía, en la opinión considerada de la mayoría de los ingenieros de audio profesionales que trabajan con ellas, el equipo de cassette de consumo de más alto rendimiento jamás producido. Nada fabricado antes que ellas las igualó. Nada fabricado después las ha igualado. Lo que queda son las máquinas que todavía suenan. La fábrica de Saitama está en silencio. Los ingenieros originales están, en su mayoría, jubilados. La marca es propiedad de una compañía holding en Hong Kong. Las cajas todavía dicen Nakamichi. La cosa dentro de la caja es algo distinto. En algún lugar esta noche, en una silenciosa sala de escucha en Yokohama, Pasadena, Hamburgo o Estocolmo, un Dragon está cargado con un cassette recién grabado. El transporte de doble cabrestante arrastra la cinta a través de las cabezas a una velocidad regulada dentro de una fracción de porcentaje del valor nominal. El servo de autoazimut encuentra su alineación. Los búmetros se asientan en su rango de trabajo. La música suena. La compañía que construyó esta máquina ya no existe. El hombre cuyo nombre está impreso en el frente, Etsuro Nakamichi, murió en 2002, el mismo año en que su compañía fue vendida. El casete compacto, el formato sobre el que construyó su imperio, ya era comercialmente obsoleto para el año de su muerte. Nada de eso le importa a la pletina en la repisa. La pletina todavía funciona. La pletina todavía suena. Esa es su respuesta final a todo lo que le sucedió a su fabricante.